La fuente de alimentación. Vamos a decir unas cuantas cosas de lo que es la fuente de alimentación. En principio esta es una que hemos comprado en AliExpress y hay que tener mucho cuidado porque nos suelen dar mucho tongo. Yo he comprado una de 24 voltios, 8 amperios, aunque seguramente con mucho menos amperios hubiera sido suficiente, pero bueno, por poder elegir y el precio no valía mucho, pues he comprado esto. ¿Qué nos encontramos? Vemos que... Bueno, yo esta ya la he abierto, la tengo así presentada, pero que sepáis que ya la he abierto porque ahora os cuento el problema. Esta fuente es 24, 8 amperios, como hemos dicho. Pues mentira. Yo tengo un analizador que lo que hace es analizar bueno, pone una carga ficticia con un sistema digital y demás y te dice hasta dónde llega. Esta llega hasta solo 2 amperios. Entonces, pues para comprobarlo no hay nada mejor que abrirlo. Lo abrimos. Y vemos aquí, no sé si lo veis, esa referencia. Si la buscáis en internet, de hecho ya veis aquí algo raro. Dentro de la caja ya viene aquí. Esto es una adaptación que hacen para recuperar piezas que no han vendido y te las envuelven así. Estaría muy bien si fuese de 8 amperios, entonces yo no pondría ninguna pega. No es de 8 amperios. Si miráis la referencia, es una fuente Epson de 2 amperios y efectivamente coincide con lo que nos estaba dando. Esto lo único que podemos hacer es denunciar en AliExpress y a ver si nos devuelven el dinero. En estos casos, como son casos muy habituales, esto es habitual. Que claro, la fuente funciona y cuando te das cuenta es cuando ya ves que supera los 2 amperios y eso ya ha pasado más de 15 días y bueno, ya no te dan el dinero. Hay una solución alternativa porque la caja sí que es maja, muy bonita, la podemos recuperar y yo sí que compro lo que son las fuentes en placa, que ahí sí que no te pueden engañar. Bueno, te pueden engañar si te mienten en la foto, pero tú ya ves de qué estamos hablando. Y son bastante baratas porque la caja, el cableado no viene incluido y por lo tanto baja el precio. Esta que he comprado es 24 voltios, 9 amperios y me ha costado 14 o 15 euros, mucho más barato que la otra. Lo que vamos a hacer es sacar una, meter otra y listos. Es sencillo, hay que desoldar de aquí, de aquí. El LED lo vamos a intentar adaptar para que coincida con esta cosita de aquí y poco más. Ahora hago las correspondientes soldaduras y demás, que este tiene incluso para conectar con tornillería, mucho más fácil. Y nada, os lo enseño. Bueno, ¿vale? Ya tenemos puesta la fuente de alimentación, está enchufada, o sea que ahora no podemos tocar aquí. La alimentación viene por aquí, la salida viene por este conector, que es el de antes. Y esto es una carga virtual, que lo que hace es que le metemos aquí los amperios que queremos que consuma, la tensión que nos está dando ahora mismo, que está dando 23,88 voltios. Aquí te va a sacar la potencia que está consumiendo y demás en cuanto le demos al on. Entonces cuando le demos al on, le va a aparecer una carga de 7 amperios que con este ventilador y esto lo disipa y demás. Le damos al start y vemos que con 7 amperios pues quedan 23,5, que más o menos está bien. Y nos está dando pues eso, una potencia de 160 vatios, que es correcto para la fuente que estamos probando. La fuente es de 9 amperios, lo que pasa es que este equipo como máximo puede echar 180 vatios y nos pasaríamos, por lo que la tenemos que probar a 7 amperios, pero vemos que a 7 amperios llega, la otra no llega ni a 2. Pues listo, vamos a montarlo, armarlo en su caja original y le vamos a poner el LED. Bueno, antes de terminarlo de montar os lo enseñaré cómo quedará el LED para que alumbre, porque ahora encima estaba suelto y no hacía la luz de testigo que nos serviría para saber si está encendido o no. Bueno, vamos a ello. Bien, aquí lo tenemos conectado, el LED lo hemos puesto con cola caliente, muy sencillo, aquí la resistencia que teníamos y al positivo y al negativo. Ya solo queda enchufarlo y ver que el LED nos enciende bien. Encendemos y ahí lo tenemos. Ahora sí que brilla. Vamos a montarlo y a ver cómo queda ya todo montado y cerrado. Así ya lo tenemos presentado dentro de lo que es la caja. Comentar que obviamente la medida que hemos cogido de la placa coincide con la caja. Si no, no serviría el experimento. He puesto 9 amperios porque vi que las dimensiones eran correctas y el coste era ridículo. Esto aquí y ya procedemos a cerrar. Vamos bien. Listo. Ya tenemos la fuente de 24 voltios. Y ahora sí, pone 8 amperios, pero realmente es 9 amperios. Podemos enchufar. Y ahí está. Ahora sí que sí. Pues vayamos a otra cosa. Pues aquí tenemos todo lo que hemos recibido y alguna cosilla más que ya tenía yo. Por ejemplo, esto es el regulador de tensión de 24 a 5 voltios. Aquí tenemos la placa, que es la que hemos dicho que es azul. Y vamos a instalar los componentes. Aquí tenemos los dos motores, reducción 1.139. Esta es la referencia, por si la queréis. Consume 1,3 amperios cada motor. La fuente de alimentación que hemos visto antes. Y el resto de componentes. Este es el driver del motor. El wifi. La CPU. Conector USB. Resistencias. El módulo de batería y almacenaje. El cable del motor, conectores, condensadores, y más conectores de estos tipo telefónico, fusibles, sobre todo esto que es muy interesante,
para poder poner y quitar cada módulo. Va bastante bien para poder filtrar si tenemos fallos o demás. Y poco más. Vamos primero. Hay también componentes discretos, pero esto no lo he puesto porque eso ya los tengo, ¿vale? O sea, resistencias, por ejemplo aquí hay una resistencia, etcétera, etcétera. Lo primero que vamos a colocar es componentes de baja altura, por ejemplo resistencias, los molex, los pines, para poder conectar los módulos. Después nos iremos al fusible, más conectores. Lo suyo es ir en altura, o sea, de más bajo a más alto y vamos creciendo. Vamos a empezar con las resistencias y después empezaremos con los conectores. No voy a explicar cómo soldar, en mi canal hay tutoriales de cómo soldar. Y nada, es sencillo, tampoco tienes, si sabes, tienes un poco de práctica en soldadura, se puede hacer. Vamos a ir conectando los primeros componentes y voy enseñando. Pues ya hemos colocado algunos elementos, básicamente son conectores Molex, speaker, las dos resistencias, el del wifi, los dos drivers, el de la batería, el del STM32. Por detrás veis cómo está puesto. Esto luego con alcohol isopropílico y un trapito o papel se limpia todo, que no quede el flux del estaño y ya está. Aquí tenemos los módulos que hemos puesto. Aquí tenemos el de la batería, que iría aquí. El del STM32, que también está al revés. Iría aquí, así. Los drivers, que este driver, ahí pone 8825, pero hemos comprado unos mejores. En nuestro caso es el 8729, el LV8729. Dice que más silencioso y mejor, más fino. Pues mejor, pues lo hemos puesto. Pues un poquito más, lo tenemos. Son dos drivers. Y el wifi, aquí está. A continuación seguiremos con el resto de componentes, que nos quedaría pues el USB, la alimentación de 5 voltios, que la tenemos aquí, y a partir de entonces ya empezaremos con los conectores. Aquí los jumpers, ya hemos puesto un par de ellos, solo voy a soldar lo que realmente es necesario, lo que no, pues no lo pondré. Pues sigamos. Pues ya tenemos más o menos lo que son conectores ya puestos de cada driver. He ido poniendo cada conector y asociando su driver. Si le faltaban las patillas, pues se las he puesto. Algún que otro jumper, este de aquí que será necesario, este de aquí, el J1, el J2, el J3 porque vamos a usar el módulo manual de la CPU. Tenía esto disposición lateral y lo hemos puesto así vertical, que queda mejor, y aparte que si lo ponemos aquí ahora no molesta con la alimentación, porque la alimentación también la hemos hecho extraíble por si acaso. Los siguientes pasos es, voy a conectar aquí las resistencias que nos harán falta para el movimiento manual, que era el tipo RJ. Nos quedaría los moles, estos de aquí, que conectaremos lo de los drivers, este de aquí y alguno que veamos que sea de utilidad. Todo esto en el esquemático, en el diagrama, pues lo pueden ver, todo lo que queráis usar, ¿vale? Yo por ejemplo, todo este módulo, entre ellos para el enfoque, yo no lo voy a usar, o sea que lo voy a dejar pues, en blanco. Y tampoco voy a usar, vamos a salir directamente de Molex al motor. No vamos a usar también el RJ correspondiente, por lo tanto, estos tampoco los vamos a cablear. Vamos a seguir con los condensadores, que hará falta lo de los drivers, un moles de LED también se lo pondremos, los moles de los motores y la salida de manual. Bueno, ahí queda fusible, el fusible también. Ya puesto, ya lo acabamos porque ya no queda nada más. Como veis es una placa muy sencilla. Vamos a ello. Pues creo que ya lo tenemos todo. Hemos colocado el fusible, que bueno, el zócalo un poquito grande, pero bueno, cabe bien. Hemos colocado la alimentación, que de momento la hemos hecho aérea. Luego ya a lo mejor la colocamos en la posible caja que tengamos que hacerle a esto. No sé si la haremos vista o con caja, ya veremos. Le hemos colocado el conector que es un RJ, es de 6 pins, aunque yo lo que he cogido ha sido uno de 8 y lo he reconvertido a 6 porque los de 8 son más estándar. Aquí va el conector para el mando de control manual. Hemos puesto los jumpers, de momento todos abiertos. Hemos puesto aquí un LED, los módulos están aquí todos. De momento, ahora vamos a hacer la parte del ensayo. Bueno, también hemos colocado los conectores que irán aquí, irán los dos motores, y aquí, bueno, este es un auxiliar, si hiciera falta, que tiene tensiones y demás. Y ahora lo que vamos a hacer es ensayarlo, ¿okay? Para ensayarlo, lo primero que vamos a hacer es conectar la fuente de 24 voltios aquí a la alimentación, sin ningún módulo puesto, vamos a darle corriente. Vemos que enciende, que funciona, y ahora con el esquema vamos a comprobar tensiones. Pues según el esquema, los 24 voltios tienen que estar llegando a los condensadores, por lo que vamos a medir su tensión, la tensión de los condensadores, a ver si es verdad. Efectivamente, está llegando los 24 voltios. Este es el positivo y este es el negativo. Vamos a ver que esto sea correcto, positivo y negativo, perfectísimo. Y los condensadores, la polaridad se respeta. Este es positivo y este es negativo. Si no se hubiera respetado, ya hubieran explotado los condensadores. Lo siguiente que vamos a ver es la entrada, in menos, in más, del convertidor. Lo hemos hecho a 24 voltios por el motor, ¿eh? Si contáis motor de 12 voltios, pues es lo mismo, pero con 12. Este es el negativo y este es el positivo. Vale, también 24 voltios. Y aquí debería estar los 5 voltios, que aún como no está el módulo, pues no funciona. Como prueba inicial es correcto. Lo siguiente que vamos a hacer es meterle el módulo de alimentación. Hemos conectado el módulo
Le vamos a dar corriente, vemos que el LED del módulo se enciende, vamos a ver su salida de 5 voltios, un más o un menos, está dando 23 voltios porque no lo tenemos ajustado. Usamos este conector vacío, si lo ponemos aquí, este que es de multipropósito, y nos está diciendo el esquema que el pin 3 y 4 es el positivo y el negativo de 5 voltios. Vamos a verlo, efectivamente aquí nos está dando. Ahora la idea es bajar los 23 voltios a los 5 voltios que queremos. Habéis visto que no hemos colocado ningún módulo ni nada, solamente es esto, porque es crucial que esto nos dé 5 voltios, si no todo se quema. Con el potenciómetro ya empieza a funcionar, a ver si consigo bajarlo a los 5 voltios que deseamos. Ahí lo tenemos, un poquito más, quizás le vamos a dar un poquito más de margen por las pérdidas. Visto, ¿vale? Tenemos los 5 voltios. Así que en principio está todo correcto. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar el módulo de la CPU, a ver qué sucede. Hay que desenchufarlo, por supuesto, claro. Es importante que coincidan los pines, o sea, que no lo coloquemos al revés, ¿vale? Aquí tenemos G33, G33 y en otro lado tenemos los dos Gs. Perfecto, vamos a enchufarlo, vemos que está pin a pin, que no se han saltado ninguno, perfecto, pues enchufamos de nuevo, vemos que funciona, la tensión es 5085, la CPU está esperando instrucciones, aquí tenemos también el LED auxiliar. Siguiente paso, vamos a colocar la memoria y el wifi, la memoria con la batería que también se la hemos puesto ya, y el wifi. Vamos haciéndolo paso a paso. Quitamos alimentación, es importante, siempre comprobar 5GND, 5GND, enchufamos de nuevo. Vemos que el wifi ha dado un pulso, o sea que le ha llegado la alimentación correcta. Pues venga, siguiente cosa, módulo de batería y almacenaje. Lo ponemos por aquí, este sí que no tiene pérdida porque son 4 y 5. Enchufamos, tensión es 5,1. Quizá deberíamos de bajarla un poco, bueno, la vamos a dejar así. Perfecto, parece que todo funciona. Siguiente, el módulo este de USB. Vamos a alimentación, vemos que sigue habiendo 5 voltios. Bien, pues ya lo tendríamos. Estos dos módulos para el final. Hasta que no tengamos todo programado y demás, esto es lo último que se pone. Y esto se pone junto con los motores y los drivers y los cables. Así que vayamos ahora al ordenador y empecemos a meterle software. Pues ya tenemos aquí todo montado. Bueno, comentar que aquí hay dos CPUs, la de la Blue Pill o la SP322, que es el corazón, y la Wemos esta, que es lo del Wi-Fi. Aquí dentro irá el servidor web, donde podremos entrar vía web o Wi-Fi, y la CPU principal. Hay que programar dos cosas, por lo que primero vamos a empezar por lo más sencillo que digamos, o lo que es accesorio, que es lo del Wi-Fi. Para programar lo del Wi-Fi hay que sacarlo de su placa, conectarlo a un cable, y ya lo tendríamos. Con enchufarlo se pone en modo comunicación y podemos hacer la programación. Vamos ahora a la pantalla y hacemos el volcado de esto. Enseñamos cómo hacerlo. Pues aquí estamos en la página principal, es el wiki del OnStep, y aquí tenemos todo el kit de programación y aplicaciones y etcétera. Para hacerlo del Wi-Fi hay que irse aquí, yo ya lo tengo aquí puesto. Vale, nos iríamos a esta página. Una cosa que tenemos que tener instalado, está claro, que es el Arduino. Ya lo tengo yo aquí abierto, con el programa en marcha. Ahora explico, porque todo esto lo he tenido que hacer primero y luego explicarlo, porque hacerlo ha sido complicado llegar a todo este resultado, porque hay muchos detallitos y muchas tonterías. Tampoco es difícil, es simplemente que es complicado porque es largo. Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos el software de Arduino, que nos lo marca aquí. Lo siguiente que tenemos que hacer es descargarnos el programa en sí, que está aquí. Tú te descargas todo el directorio en un zip, que te lo permite hacer cuando tú entres. Vamos, es un GitHub, vamos, no tiene nada especial. Si queréis entramos, aquí le dices descargar el zip y te lo descarga. Lo siguiente que tenemos que hacer es descargarlo en una carpeta que se llama exactamente así, Smart Web Server, y dentro está el contenido y tenemos todos los archivos que vienen con ese zip. El programa principal está aquí, smartwebserver.ino, que este tiene que coincidir el nombre con el directorio. Una vez que hagamos eso, se nos abrirá esto. Tenemos 3 carpetas. Aquí no hay que configurar absolutamente nada. Ya viene todo configurado bien. Puedes echarle un vistazo. Tienes un archivo, el archivo inicial, una configuración y una configuración extendida. Si en un futuro quieres cambiar configuraciones, pues puedes hacerlo aquí. Sobre todo tienes la IP inicial y cosas del estilo. Esta es una IP porque se puede conectar de dos maneras. Directamente con Wi-Fi al equipo, o enlazarlo a tu red particular y meterle el password y todo esto. Aquí tú se lo puedes poner y que ya por defecto lo tenga hecho. Pero no te preocupes porque como tiene un servidor web, entramos primero por aquí y luego ya puedes cambiar las configuraciones que quieras dentro de la propia web. La red que nos crea se llama OnStep y el password se llama password. Si tú quieres poner otra cosa, pues le puedes poner otra cosa aquí, si quieres. La IP de conexión es 192.168.0.1 y eso con un teléfono o con un ordenador, una tablet o lo que sea. Buscamos una vez que esté todo funcionando, buscamos la red Wi-Fi y buscamos esta red. Y le ponemos este password y ya hemos entrado. Tiene que estar fuera de línea el teléfono. No puede tener
tener una red secundaria porque si no nos machaca esto. O sea, tenemos que tener solamente la red wifi y conectarnos aquí. Y una vez que estamos aquí, entramos en la web, que ahora luego la enseño y listos. Pero bueno, primero vamos a hacer la instalación, que es lo más importante. Ya he dicho que todo lo que hay aquí es configurable, pero que no hace falta configurar nada porque ya viene todo configurado. Lo siguiente que tenemos que hacer es configurarlo de esta manera. Antes de nada, esto pasa con todos los programas de Arduino. El paquete especial para cargar el SP8266, que es nuestro caso, es este. Nos copiamos esto, vamos aquí a archivo preferencias. Tenemos dos cosas para cambiar. Uno es la protección del proyecto, que es en mi caso es esta dirección, carpeta incluida, Smart Web Server. Y la otra es el enlace este de aquí, lo ponemos aquí abajo. Le damos al OK y lo siguiente que tenemos que hacer es lo que pone aquí. Herramientas, placa. Yo la tengo configurada aquí, pero para que salga de aquí le dices gestor de tarjetas y buscamos la referencia que voy a decir aquí ahora, la SP8266. Si lo ponemos aquí, yo ya lo tengo instalada, lo instaláis vosotros y una vez instalado seleccionamos la placa. Es la Lolin Wemos D1R2 and Mini. ¿Vale? Buscamos aquí hay un montón de placas hasta que la encontréis, aquí está, la seleccionamos. Otras configuraciones que están aquí. Podéis mirar esto de aquí si queréis, pero como queráis, aquí ya lo tenéis hecho, ¿vale? Tenéis que, esta parte tiene que coincidir con lo que tenéis vosotros, ¿vale? Upload Speed 115-200, bueno, la CPU 80, da igual, y una vez que lo tengamos así y así, es tan fácil como darle aquí y darle a subir. Se compilará, aquí abajo estará toda la compilación y tiene que dar correcto. Si sale algo en rojo, pues mal, miramos lo que sale en rojo y lo reparamos, pero vamos, no debería dar nada porque es que no hemos tocado nada. Entonces se compila, se sube, conectamos al cable como hemos dicho y una vez que lo ha transferido, pues ya tenemos este módulo programado. Ahora vamos al difícil, que es la Blue Pill, que es un poquito más complicado. Bueno, para programar primero la Blue Pill, yo ya lo tengo ya todo hecho, por lo tanto ya está todo bien. Pero primero tenemos que quitar los drivers de los motores, los quitamos, todo desenchufado, ¿vale? Y enchufamos. Y cambiamos este jumper, este es el boot 0, el primer jumper de aquí, boot 0, y el de atrás es el boot 1. El de atrás lo dejamos tal cual, está en 0, los dos están en 0, ¿vale? Este lo ponemos al 1, que significa modo configuración. Lo enchufamos, en este de aquí le ponemos el cable, programaremos por aquí. Una vez que lo tengamos así, lo enchufamos al puerto USB y nos vamos a la pantalla. Recordad, este en 1. Vamos a la pantalla. Bien, en la pantalla, de aquí ya lo hemos hecho todo. Así lo que tenemos que hacer es, bueno, antes de abrir, lo que tenemos que hacer es irnos aquí, a este de aquí, que es por aquí, Uploading Firmware. Y entonces aquí hace falta varias cosas. Nos descargamos esta librería, que es Makuna Library. Y a partir de ahí, este es el GitHub para descargarse el software de Arduino. Aquí igual, download zip y vamos a la carpeta. Tenemos que crear una carpeta que se llame OnStep, igual que el programa este de aquí, OnStep. Después nos tenemos que descargar los drivers ESP, STM32 Cube Programmer. Es importante, ¿eh? Lo buscáis en internet y si no por aquí, en algún sitio de aquí, te dice que te lo descargues. Me parece que es aquí, ¿ves? Aquí lo tenemos. Y con eso es un software de STM que lo que hace es, el driver que hemos visto, donde hemos enchufado, pues el que gestiona ese modo de carga. Es importante tenerlo instalado, porque si no, luego Arduino, en compilar no, pero a la hora de cargar, pues sí que nos va a dar un problema. Entonces buscamos el proyecto, OnStep, el anterior si queréis ya lo cerramos, el del servidor web, y aquí tenemos varias cosas. Pero antes de nada vamos a configurarlo todo para que nos funcione más o menos bien. Hacemos lo mismo que la otra vez, preferencias, aquí le damos a OnStep, este es el proyecto donde está, y aquí ponemos, como la otra vez, copiamos esto y lo pegamos aquí abajo. Damos al OK. Después hay que instalar las librerías. Y aquí instalamos lo que nos han dicho, el Makuna. Yo ya lo tengo instalado, como hemos dicho. Hay que esperar a que se actualice esto. ¿Vale? Aquí ponemos Makuna, este de aquí, RTC by Makuna. Yo ya lo tengo instalado, pero le dais a instalar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya está. Ahora aquí, pues lo mismo, con lo de la placa, gestor de tarjetas. Y buscamos SP32 y la versión 1.04. Vamos a instalar. Nos va a machacar lo del Wi-Fi, pero bueno, ¿okay? Dejamos que instale. Una vez instalado, cerramos. Aquí la placa es la que nos pone ahí, SP32, hay que buscarla, esta de aquí. La configuración, la frecuencia 240 MHz, un low up speed no nos pone nada, ¿no? Por lo que veo. Si no funciona, le ponéis a 115-200. Partition Schem le damos a VGAP, esta de aquí. El puerto serie, en cuanto lo enchufemos, será el COM7. Bueno, a mí me sale el COM1. El COM1 es el del ordenador, ¿vale? Pero es el siguiente puerto que salga aquí, lo seleccionamos también. Como la otra vez, ¿eh? Esto del puerto, la otra vez cuando lo enchufasteis, os aparece aquí el puerto. Pues aquí lo mismo. El puerto que os salga aquí, que no esté, pues lo ponemos. Entonces, para compilar y subir es aquí otra vez, pero no lo vamos a hacer.
Porque tenemos aquí un apartado que es el config H, que son los parámetros de configuración, que aquí sí que tenemos que tocar cosas. Aquí la última vez se me quedó que SP32 módulo en COM7. A mí era el COM7, en el vuestro será por lo que sea. Esta es mi configuración, si que un caso lo paso así un poco rápido para que la tengáis. Le dais el pausa al vídeo y miráis toda la configuración, pero os explico ahora paso a paso lo que hay que poner. Pin map. Nosotros vamos a, si tenemos la placa que tenemos, es esta, STM32 Blue. Los serial 9600, 9600, bueno, on, off, el Bluetooth, bueno. Nosotros como no tenemos Bluetooth, pues. Montura. En mi caso es altazimutal, o sea que ponemos esto, alta ZM. Si no, pues pondríamos la ecuatorial o lo que queramos. Pero como la nuestra es esta, pues ponemos esto. Aquí el LED status, esto ya es a capricho propio. Le hemos puesto que cuando está en seguimiento se quede en on. Solo tenemos un LED status. El buzzer, o sea, el altavocito. El mío es un altavoz normal, no es. Hay de varios tipos. Hay uno que tú le metes una tensión y ya te da un pitido. Y el mío no, el mío es un altavoz. Entonces le tenemos que poner que por el altavoz saque algo. Entonces hemos dicho, pues esto, 1000 Hz. O sea, cuando se ponga en marcha, le metemos 1000 Hz. Entonces la CPU inyectará 1000 Hz al altavoz y nos sacará el pitido. Le podemos poner más alto o más grave. Yo es que 1000 Hz es el sonido que más escucha el oído. O sea, por eso es. Si pones un altavoz muy grande, si le subís la frecuencia se escuchará menos. Es un truquillo. Cuando empieza, pues que esté en on. O sea, que pite cuando arranque. Siguiente cosa. La hora y localización y demás. La placa que hemos puesto, la de S3231, que es la que hemos puesto con la pila. Pues se la ponemos aquí. Sensores. No tenemos ningún sensor nosotros. Sensor de home y esto. Si tuviéramos, pues se lo puedes poner. Hay un sitio por ahí en la web donde te dice el pinout, lo que es el que han puesto en cada patilla. Entonces, si quieres meterle sensores y cosas, tú en esas patillas le puedes poner lo que pone aquí y aquí puedes activar los diferentes sensores. Hay de temperatura, hay de límites, ST4 interface. Bueno, yo aquí está puesto que arranque al encender. Y aquí ya empieza el driver en sí, el que le hemos puesto. Nosotros solo tenemos dos ejes, eje 1 y eje 2. Después hay más ejes aquí, ni caso. Y los features son funciones especiales de lo que hemos dicho de los pines y demás. Tampoco lo tenemos, yo tengo todo quitado porque no tengo nada. Entonces solo nos quedaría por configurar el eje 1 y el eje 2. Para esto hace falta una tabla, que también está por aquí, para descargarse la tabla. Está aquí. El configurator calculator, pues nada. Voy a abrir la tabla, que yo ya la tengo descargada. Aquí en esta tabla tengo mis valores, los míos, que cada uno puede tener los suyos, depende del driver que la haya puesto y demás. Esta tabla está muy bien, porque metiéndole 4 valores, te dice, ¿ves? Aquí tenemos los parámetros de configuración, donde tenemos que ir al config y poner estos valores. Entonces, aquí, lo que está en verde, o la tabla que te viene por defecto, es los valores que podemos poner nosotros. Y él nos calcula el resto. Nos está pidiendo aquí los pulsos del motor. El nuestro es un NEMA 17 de 200 pulsos. Por lo tanto, le metemos aquí 200 pulsos. Aquí están los micropasos. El driver, si ponéis el que hemos puesto que es bueno, los acepta a todos. O sea, que podemos poner, aquí dice 16, 32, 64, pero me suena que el nuestro hasta alcanza 128. Estos son los micropulsos que da, o sea, cada pulso que da completo, o sea, el eje hace un giro de X grados. El nuestro, cada pulso, lo hemos puesto aquí también. Aquí le hemos metido 1,8. O sea, el nuestro hace 1,8 grados cada pulso. Nos está diciendo que, aparte, puede tener una subdivisión de 16. Técnicas de electrónica, ese pulso lo puedes subdividir en 16 partes. O 32 o 64. Este no va a servir más bien para el ajuste final. Porque el ajuste final es que este valor esté dentro de 12.800 a 61.200. Si está por debajo, la precisión es muy mala. Y si está por encima nos pasamos de precisión y la frecuencia, que es esto de aquí, que es la velocidad de los pulsos al motor, nos pasamos de largo porque hay un tope. Pone aquí que tiene que estar por debajo de 1500 revoluciones por minuto. Esto inicialmente viene en 32. ¿Ves cómo se pone en rojo? Porque esto depende de dos cosas. Estas son las reducciones que tenemos. Hay dos tipos de reducciones. La reducción de engranaje, o sea, el motor puede tener un reductor como el nuestro lo tiene. Yo compré el motor con una reducción de 139, pues se lo ponemos aquí. Y después hay una segunda reducción, que es la del eje del motor o del reductor a nuestro eje del telescopio. En ambos casos, como nosotros vamos a hacer los dos ejes iguales, vamos a poner lo mismo, claro, obviamente. Este es el eje X y este es el eje Y, o como queramos llamarle. Y aquí vamos a poner la segunda reducción. La segunda reducción, ¿cómo la hacemos? Me he hecho un cálculo sencillito. Pero nosotros tenemos aquella cosa que hemos dicho en el otro vídeo, que es un disco de pizza, que mide, el diámetro mide 320. Y el diámetro de nuestro engranaje que vamos a colocar al motor mide 11,95, o sea, 12. Y en la tabla le ponemos 320 entre 12 y nos sale la reducción que hay, que es 26,6. Vamos otra vez aquí, 26,6 y ya tenemos las dos reducciones. La primera 139, la segunda 26,6. Y el valor tiene que estar entre medio de aquí.
Al principio estaba con 32 micropasos, por poco, pero se pasaba. Lo podemos probar, que ves, se pasa pero por muy poco. Entonces yo aquí, yo le he puesto 16, tampoco hace falta tanta precisión. Con estar en 32.000, que es justo la mitad de estos dos, ya no va bien. Por encima de 12.000 es recomendable, sobre todo en las altazimutales, porque necesitan más precisión. Pero con 32.000 ya estamos bien. Si vemos que la cosa se pone, que vemos que la precisión no es buena o notas algún saltito cuando estás enfocado y demás, intentamos subir este valor a 32. Solo podemos poner valores los que pone aquí, 16, 32, 64. Pero bueno, lo vamos a dejar en 16, porque yo ya he visto el resultado, al menos sin montar, y me parece exagerado. O sea, yo ya creo que con esto, vamos, me parece hasta que estamos muy por encima, porque nos tendremos que esperar bastante para que el movimiento del telescopio va a ser bastante lento. Pues nada, ahora con estos valores, vamos aquí y los colocamos. Este es el eje 1 y este es el eje 2. Para mí me da igual, porque como son los dos iguales, bueno, igual no, aquí están los límites. Esto ya luego en el montaje, porque ahora de momento no le he hecho caso a los límites, pero esto es importante porque la correa, la mía, va a ser partida, no va a ser una correa cerrada. Entonces, si fuera cerrada me da igual que sea 360 grados, aunque tampoco te da mucho igual porque si lleva cables o demás, pues... Pero bueno, aquí tenemos los límites. La mía va a ser una correa partida, ya miraremos los grados donde no debe de pasar y entonces pues aquí con esto lo cazaremos. Esta es, o sea, la del horizonte y esta es la perpendicular. Bueno, sigamos. Este valor sale de este de aquí, 32.865.778, o sea, 32.865,8. Nosotros no tenemos PEC, por lo tanto, 0. El driver, mi driver es este. Le dijeron que era bastante bueno y vamos, yo creo que sí, porque el ruido que hace es mínimo y el consumo es una pasada, está bastante bien. LV8729, micropasos, los que hemos puesto aquí, 16. Y todo lo demás, off. El mío no tiene control de corriente ni nada, pero vamos, no va a dar igual porque ya te digo, luego lo he mirado con el tester, o sea, la corriente que hay, el motor puede, en principio tiene un de esto nominal de 1,3 amperios, plena carga, claro, y me está dando 0,2, o sea que este ya lo tenemos. Y el otro eje, pues lo mismo, 32.768, lo mismo que hay aquí. Si fueran nuestros ejes diferentes, o sea, nuestra relación se fuera diferente, pues la ponemos aquí y ya está. En nuestro caso es igual, o sea, 32.865, el driver, los micropasos y todo en off. Y después aquí los límites, que ya se los pondremos. Y con esto ya lo tendremos. Ahora sí que sí, ya podríamos compilar. Vamos a ir un momento a la placa. Aquí ahora la placa, pues enchufamos al conector en allí, donde hemos dicho. Una vez instalado todos los drivers, el SP32 también, que lo tienes que instalar fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Lo enchufamos todo. Nos aparecerá aquí el puerto nuevo este de aquí, que a mí no me sale, pero que nos aparecerá el puerto. Y le damos a subir. Y debería funcionar todo. Si no funciona, pues mirar a ver qué es lo que falla. Entonces subirá todo para arriba y una vez que haya subido, pues probamos. Para probar, vamos a la placa y os enseño un momento. Bien, en la placa hemos dicho que los drivers fuera, ¿eh? Los drivers no tienen que estar. Este están puestos porque ya hemos dicho que lo hemos configurado antes y ya están funcionando. Para probar, este vuelve otra vez a su posición 0. Hay gente que le ha puesto, a lo mejor lo pongo yo también, le ha puesto aquí una salida, lo ha enchufado aquí y aquí le mete un selector para que luego en la caja no tengamos que abrir la caja y estar de esto. Podemos conectar por aquí como hemos hecho al programar y por aquí podemos seleccionar el modo flash o el modo arranque y enchufamos. Yo tengo este enchufe aquí de momento temporal y vemos que todo arranca. Este es el LED de estado y este es el wifi que ya en principio nos ha funcionado. Bueno, ahora vamos a entrar en el servidor web, que es lo que queda por ver. Bien, una vez que ya está arrancado y que veis que tenemos los dos LED en marcha, todo lo correcto y demás, apagamos, metemos los dos drivers que tienen posición. Hay que mirar la posición. Si no te sabe la tuya, buscas en internet la referencia, el LV que hemos puesto de aquí, y aparecerá el patillaje. El patillaje debe coincidir con lo de abajo. Eso es muy importante, ¿eh? Si lo ponemos al revés se quema. Pues desenchufado, metemos los dos drivers, enchufamos los motores, lo dejamos enchufado y volvemos a encender. Los drivers tienen aquí un potenciómetro. En principio los potenciómetros están a la mitad. Una vez que esté funcionando y veamos que se mueve el motor y demás, yo lo que he hecho ha sido reducirlo, porque contra menos tensión le apliquemos, menos ruido hace el motor y menos consumo hace, y el driver más a gusto está. Hay que reducirlo lo justo, que tenga fuerza, aunque este, como es una reducción 1.139, con poca potencia del motor, la va a mover igualmente. Para mirar lo que se le llama el VREF, que es ese potenciómetro, se suele usar un tester y se mira la tensión. Yo digo cómo se hace, aunque a mí no me ha hecho falta, pero yo digo cómo se hace. Se pone el test en modo tensión, se busca un punto de negativo. Punto de tensión es la rueda, la misma rueda ya hace de tensión, ¿vale? El mío está a 300 milivoltios. Pues en el centro me daba 700. Yo lo he ido bajando hasta escuchar el motor que suene flojito, pero que tenga potencia, que se le vea que no le cuesta, que no salta, que no hace cric, no hace el salto. Y una vez hecho eso, ya lo tendríamos todo configurado. Esto tiene un servidor web. Ahora vamos otra vez a la pantalla y os enseño ya a partir de eso el servidor web. Aquí ya no hay que tocar nada más. Bien, y aquí ya podemos cerrar. Y el on step, pues si nos ha ido todo bien, pues ya lo podemos cerrar.
Y aquí tenemos lo del Smart Web Server. La primera vez, obviamente, como no tenemos configurado nuestro servidor, o sea, nuestro servidor a nuestra red interna, 192.168.0 y 1, el SSID es OnStep, que nos aparecerá en el listado de Wi-Fi disponibles, y el password es password. Yo ya lo tengo configurado, entonces yo me voy a 192.168.155, lo tengo ya aquí. A vosotros aparecerá esto mismo con el 01. Primero lo hice con el teléfono porque es más fácil para el tema de cambiar de wifi y demás, más fácil. Y a partir de ahí le hice enable configuración avanzada. Aquí pone para desactivar. Bueno, si lo damos, ¿ves? Yo lo doy aquí enable, que nos saca las configuraciones avanzadas, y vamos a network, el password es password, y aquí tenemos la configuración. Tened cuidado porque si cambiamos aquí una cosa y luego no sabemos, igual se nos pierde la red, pero bueno, siempre podemos volver a volcar los datos, ¿vale? Vosotros estáis entrando la primera vez por aquí, el password se cambia por aquí. Pues os he dicho que la configuración inicial en Arduino nos da un poco igual porque aquí lo podemos cambiar. Y después aquí podemos configurar nuestra red interna, ¿vale? Mi red interna se llama así, NetNet, ¿vale? El password es el password de nuestra red, o sea, le tenemos que poner aquí el password de nuestra red, y las IPs, tiene que ser una IP fija, más bien porque por comodidad. Y aquí le damos en el Station Mode, o sea que cuando arranque, pues arranque con esto ya. Todo esto le damos al unload y ya lo tendríamos. Reiniciamos, tanto quitando la corriente o dándole al reset que tiene un botón de reset. A partir de ahí ya podemos entrar por aquí, a través de nuestra red interna, que es lo que estoy haciendo yo. Y aquí, pues bueno, aquí hay los settings que tenemos en la tabla aquella que hemos cargado. Aquí podemos reiniciarlo todo. Aquí nos da los dos ejes, la configuración. Esto está bien, reverse direction. Esto cuando lo instalemos los dos motores en el telescopio, si vemos que va al revés, pues aquí con ponerle un 1 ya lo tenemos corregido. Y aquí este es el valor que hemos dado en la tabla, y los 180 y los micropasos, que son 16. Aquí podemos ir probando 32 a ver qué tal da, e incluso podemos poner pues 1, no sé si 1 o 0. Hay que mirar cuál es esto se puede anular, los micropasos. Una vez hecho eso, aquí tenemos el mount, que este es el sitio donde vamos a controlar nuestro aparato. Voy a explicar un poco. Primero hay que ponerlo en hora. Desde el teléfono puede cargar sobre todo esto, la latitud y la longitud, que esta es la de mi pueblo. No hace falta que sea tu punto exacto, o sea, aunque sea la de tu pueblo ya es suficiente, ¿vale? Esta es la de mi pueblo, creo que es el centro del pueblo. Y el reloj lo puedes sincronizar desde el teléfono, que es mucho mejor. Le dices set time, o desde aquí también lo puedes hacer. Después, una vez hecho esto, ya tiene nuestra ubicación y nuestra fecha, y con eso ya puede hacer el resto de cálculos. Vamos a explicar. Esto es para ir a home, esto es para decirle la posición de inicio, esto es para alinearlo con una estrella, con 3 estrellas o con 6 estrellas, ya se irá viendo cuando esté funcionando de verdad el telescopio cómo lo vamos haciendo. Esto es el GoTo, aquí tenemos la velocidad para el GoTo, normal, rápida, ultra rápida, el altavoz que nos suene cuando vaya a hacerlo. Aquí el catálogo, que esto tengo que mirar cómo cargar. Aquí podemos meterle un catálogo de estrellas. Aquí tenemos el guía manual, o sea, si le damos hacia un lado, si le damos hacia otro. Aquí está lo de los límites. Y aquí tenemos el tracking. Con esto tenemos la opción básica hacia el firmamento, hacia la luna, hacia el sol, y este no sé qué es. Es un caso. Ahora vamos a mirar lo que es la placa. Bien, pues en la placa, ahora por ejemplo le decimos que vaya al home, encuentro el home, ¿vale? Como está 000, pues ahí se queda. Después le podemos decir que vaya a una posición. Podemos, por ejemplo, mover los ejes. Vamos a primero mover un eje hacia un lado. Vemos que los ejes ni se mueven, pero sí que se está moviendo, ¿eh? Este es el que se está moviendo. Vamos a decirlo que lo haga mucho más rápido. ¿Ves? Y vemos que se mueve. Y aquí el ángulo también se mueve. Vamos a moverlo de ángulo. Muy bien. Vamos a ver también el otro. Vemos que también se mueve. Vamos a decir que vaya a home. Y vemos que lo va a hacer. Que era 000. Este ya ha llegado. Y este ya está llegando. Ahí lo tenemos. Y el tracking, por ejemplo, si le podemos dar, pues le decimos on. Y esto ya nos parpadea. ¿Ok? Y ya está en seguimiento. Se escucha un poco. Ahora se escuchan los motores porque está en una mesa y lo amplifica. Pero si lo ponemos así no se escucha nada, ¿eh? Bueno, básicamente es esto. Vayamos otra vez al ordenador. El ordenador ya podemos parar esto.
Esto es el servidor web, pero obviamente lo suyo sería conectarlo a un programa tipo Stellarium o demás. Esto ya se explicará en otro capítulo o cuando consiga hacer que funcione algún programa de estos, porque los que hay son de pago. Hay uno gratuito, lo tengo aquí, que es el Sky Planetarium. Lo vamos a cargar, pero esto ya le dedicaremos un capítulo a ello. Pide registro, lo que pasa que si te espera 30 segundos, pues te deja. Y al no estar registrado, nos marca el centro aquí. Entonces esto nos desvirtúa, porque el centro, pues, si lo tenemos, estamos en España, pues mal asunto. El Sky Planetarium tiene conexiones al telescopio y aquí tenemos que cargar un programa que se llama SCOM. Lo cargamos y dentro de la SCOM, la web de OnStep, también ahí están los drivers para la SCOM. Y los cargamos y nos deja. Aquí podemos conectarnos y demás. ¿Ves? Ya se ha conectado. De aquí funciona. No sé si escucharéis el ruido, pero te deja. Aquí da el tracking ya, incluso el control. No se escucha el pitido. O sea que funciona. Desde aquí funciona. Aquí sí que podemos cargar el catálogo de estrellas y demás. Pero ¿qué problema tenemos? Porque ves, yo ahora por aquí, por ejemplo, pues puedo decirle que nos vaya aquí. Pero aquí el problema que tenemos es que no está enfocando hacia nuestro cielo. Está enfocando al que está aquí en Estados Unidos. Y no me deja cambiarlo, que el telescopio está apuntando aquí. Entonces tú le quieres decir, telescopio go to aquí, ¿ves? Y los motores ahora se van para allá, ¿escucháis? Este programita, una pasada, vale $19, a ver, tampoco es que sea caro. Si lo queréis hacer por el teléfono, porque también hay aplicaciones por el teléfono, y mejor es que esta, porque esta parece muy antiguilla y demás, ¿ves? Ya está llegando. ¿Veis el movimiento del telescopio? Es lentísimo. Ha llegado un eje, y ahora llega el otro eje, y ya lo tenemos, ¿vale? Después le podemos hacer el seguimiento, y no haría el seguimiento, y estaría moviendo todo el rato esa estrella. Pues para el teléfono está el Sky Safari, el Stellarium, todos estos, pero todos, por lo que he visto, solamente la versión de pago te permite hacer estas cosas. Pero bueno, vamos a dejar esto ya. Vemos que funciona. Lo bueno de tener así modo servidor es que podemos entrar en varias páginas a la vez, incluso en varios ordenadores. Yo he estado aquí en un portátil, en un fijo, usándolo a la vez y lo coge bien. Pues yo creo que este vídeo, que pretendía ser la parte electrónica, el funcionamiento y demás, ya lo tenemos cubierto, y con esto ya dejamos este vídeo. Lo siguiente sería el armado mecánico, o por ejemplo también hacer la caja. Aquí hay varias cajas también, o sea, la caja me refiero a la caja de la electrónica. Lo podemos poner visto o lo podemos meter en una caja. Hay varios proyectos aquí, bueno, aquí en Home, bueno, podéis buscar cajas para esto y vamos a echar un vistazo, pero vamos, que este sería para otro vídeo. Yo encontré una que se llama la box de Roman Hooger, que bueno, hay muchas, pero a mí la que me gusta más es esta, por mi tipo de telescopio, ¿ves? Y esta es la caja. Me gusta esto porque la tapa, porque no, he visto que son de tapa larga o tapa corta. Esta es de tapa corta, ¿vale? Y entonces me permite sacar la tapa por arriba sin tener que sacar la electrónica. Esto es como quedaría, y esto es como quedaría aquí dentro presentado, que es más o menos la idea que tenía, y tiene el agujero que me hace falta. Estos agujeros de aquí, como está en STL, yo los puedo borrar y demás. Esto que ya cada criterio cada uno, de si se va a usar la impresora 3D o no se va a usarla, pero lo suyo es, bueno, pues hacerte a tu gusto. Aquí le ha puesto un ventilador, pero vamos, yo no lo veo necesario, no se calienta casi nada los drivers, y esto es como quedaría. Pues visto, dejamos aquí este vídeo, a ver qué tal se nos da la parte mecánica. Así que hasta luego, adiós.